Bienvenidos hermanos a su iglesia Gracia sobre Gracia. Estamos contentos este día de poder nosotros precisamente estudiar la palabra del Señor. Y esta noche yo tenía ya bastante tiempo, más de un año de no estar aquí los días miércoles. Para mí es un privilegio estar aquí y muy contento de poder junto con todos ustedes estudiar la Escritura. Y qué pasaje más hermoso el que vamos a estudiar. Vamos a hablar acerca de Juan capítulo 1, una vez más, de gracia sobre gracia, pero ahora vamos a ver un pasaje paralelo en que hay una correlación teológica muy importante a Juan capítulo 1, que es 2 de Corintios capítulo 3. Como es miércoles, me encanta, son estudios bíblicos, así que vamos a ir directo al texto bíblico, así que sean bienvenidos y esperamos en el Señor que todos podamos comprender y aprender. Vamos por favor a Juan capítulo 1, todos nosotros, versículo 14. No voy a explicar mucho este punto porque ya lo hicimos el domingo pasado, pero sin embargo vamos a recordar los conceptos básicos de lo que está hablando aquí el apóstol Juan, en Juan capítulo 1, versículo 14. Antes de leerlo, solo para ponerlo en contexto, recordemos que el Evangelio de Juan fue escrito precisamente como evangelio para que creyendo en Jesucristo tengan vida en su nombre. Él lo dice en el capítulo 23 precisamente de su evangelio, que es para que crean que Jesús es el Cristo. En ese sentido, él comienza hablando específicamente en el capítulo 1 de que aquel Logos creador que aparece en Génesis resulta que encarnó en la tierra. Es decir, aquel Logos creador resulta que es Cristo. Entonces, eso que él viene a demostrar lo trabaja en el capítulo 1. Ahora, es importante entender que del versículo 1 al versículo 18 es un himno. Es decir, es interesante porque es un poema. Si estamos ya ahora, un día miércoles, en un estudio bíblico teológico, ya es importante resaltar que los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan es un género, aunque es evangelio, el que estamos hablando, pero dentro de este género literario que por sí mismo se llama evangelio, estamos viendo una poesía. Entonces hay que entender todos los conceptos que se están trabajando dentro de esta poesía, que son los primeros 18 versículos. Él viene hablando de logos, es decir, de la palabra, aquella palabra que creó. Entonces, hablando de esta palabra, de logos, ya en el versículo 14, entonces dice lo siguiente. Y el Logos se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Cuando dice la Escritura y el Logos se hizo carne, está hablando de que Dios encarnó. Porque Él ya demostró que el Logos creador es Dios en los primeros 3 versículos. Entonces, si ya demostró que el Logos creador es Dios, entonces lo que está diciendo con esta pequeña frase, y el Logos hizo carne, es que Dios encarnó. Dios encarnó, el Hijo encarnó. Luego dice, y tabernaculizó entre nosotros. Ahí está hablando de que el Logos encarnado habitó entre nosotros durante 33 años y medio. Él hace una referencia directa al tabernáculo y como lo dijimos el domingo, así como el tabernáculo fue una tienda temporal mientras vagaban por el desierto y mientras vino con mayor gloria el templo de Salomón, así es Jesucristo cuando Él vino. Él tabernaculizó temporalmente por 33 años y medio. Mas ahora somos templo, obviamente, de Él. El Espíritu Santo mora en nosotros y muy pronto, cuando Él venga por segunda vez, obviamente se nos darán cielos nuevos y tierra nueva, y dice que ya no va a ser necesario de un templo porque Él mismo será nuestro templo como tal, en Él habitaremos. Entonces, aquí está hablando, cuando dice y tabernaculizó entre nosotros, está hablando que Él vino por un tiempo temporal a hacer una obra. Pero en ese tiempo, mientras Él tabernaculizó, dice, y contemplamos su gloria. Es decir, que las personas, cuando observaron a Jesús en estos 3 años y medio de ministerio, lograron contemplar que Él era Dios. A eso se refiere y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Esta palabra unigénito se refiere a la filiación de este Dios encarnado o de este Logos encarnado, su filiación al Padre, es decir, que es Dios.
Lo que está diciendo esta pequeña frase, y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, es que las personas pudieron observar en Jesucristo, en Jesús, pudieron observar atributos divinos. Observaron atributos divinos en Él. Y por lo tanto se contempló la gloria que Él es, que Él tiene como Dios. Pero la pregunta es entonces, ¿qué atributos las personas vieron en Jesús? ¿Qué atributos divinos vieron en el Logos encarnado? Al final del versículo dice, lleno de gracia y de verdad. Es decir, los atributos divinos, gracia y verdad, se encarnaron o se personificaron en Jesús. Es lo que está diciendo este versículo. Y por eso este versículo es muy impresionante. Porque lo que está diciendo es que la gracia y la verdad de Jesús, o la gracia y la verdad, no es algo esotérico, no es metafísica, no es un poder externo a Dios, es Dios. La gracia y la verdad son atributos divinos, son virtudes divinas, son perfecciones divinas que se encarnaron. Que cuando el Logos se encarnó, tanto la gracia y la verdad encarnaron, se personificaron en la persona de Jesús. Ahora bien, por eso ya luego dice, versículos 16 y 17, dice así la palabra del Señor. Porque de su plenitud tomamos todos, es decir, gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús el Mesías. Dice la Escritura al inicio, porque de su plenitud tomamos todos. Es decir, de esa plenitud divina en Cristo, precisamente los escogidos de Dios, hemos tomado, dice la Escritura, los escogidos de Dios, dice, es decir, gracia sobre gracia. Tomamos gracia sobre gracia. Es decir, hasta que vino Cristo, los escogidos de Dios, pudimos tomar, porque Él vino, pudimos tomar de esta plenitud de Jesús, gracia sobre gracia. Es lo que está diciendo la Escritura. Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere con eso de gracia sobre gracia? Porque como lo dijimos el domingo, es la única vez que aparece en toda la Biblia esta frase y no vuelve a aparecer. Gracia sobre gracia. ¿A qué se está refiriendo? Lo explica el versículo 17. Pues dice, esa palabra nos dice que viene a explicar lo que dice el versículo anterior, que de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Pues dice, la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús, el Mesías. Esto es, que aunque la ley de Moisés, como una expresión de la gracia de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento, aunque la ley fue dada por gracia, la ley de Moisés nunca explicó la gracia de Dios. La ley fue dada por gracia, porque fue la manera en que Dios dio al hombre de cómo el hombre podía relacionarse con un Dios santo. Dios dio la ley. Lo hizo por gracia. Pero también es por gracia por cuanto la ley, cuyo ministerio es condenar al pecador y mostrarle cuán pecaminoso es su pecado, también es por gracia. Porque nosotros necesitamos entender que necesitamos de un Salvador. Y eso lo hace la ley. ¿Me doy a entender, mi familia? Entonces, una pregunta. ¿Dios estaba obligado en hacernos ver que somos pecadores? ¿Dios estaba obligado? No. Ahora, ¿necesitamos nosotros vernos pecadores? Sí. Pero Dios no estaba obligado en hacerlo, en mostrarnos pecadores. Entonces, en eso entendemos y sobreentendemos que Dios por gracia nos entregó la ley para hacernos ver pecadores y para entender que necesitamos de un Salvador. Pero, aunque la ley fue dada por gracia entonces, no explicó la gracia, pues la ley no fue dada para salvar al hombre. La ley solo fue dada para decirte, eres pecador si te vas al infierno. Pero no te dice cómo salvarte y no te puede salvar. Porque la ley no te fue dada para eso. La ley solo te dice lo malo que es, lo malo que nosotros podemos hacer ante Dios con nuestros pecados. Entonces, específicamente, si lo queremos resumir para efectos de este día,
la ley, porque hay muchas más cosas, pero la ley específicamente no tiene poder para salvar al hombre, pero sí tiene poder para dos cosas. Número uno, para hacer ver el pecado al hombre, y número dos, para hacerle ver su necesidad entonces de un salvador externo a él. Ahora, eso es con la ley. Y así por muchos años se tuvo la ley. Surgieron profetas. Y los profetas comenzaron también por gracia de Dios a decirle al pueblo a que regresara a la ley, a que obedecieran a Dios. Pero no se podían salvar. No había manera. Obviamente sobreentendemos que en el Antiguo Testamento la salvación era por la fe en el Cristo prometido que habría de venir. Pero tenemos que entender que practicar la ley no los salvaba a ellos. Entonces, fue hasta que encarnó el Logos, hasta que Dios mismo encarnó en la persona de Jesús, hasta entonces se hizo posible para nosotros, se hizo una realidad divina para nosotros, poder tomar de la gracia salvadora de Dios y escuchar la verdad del Evangelio que nos lleva a creer en esa gracia salvadora de Dios a través de Cristo Jesús. Fue hasta que vino Cristo que se hizo posible tanto la gracia salvadora como la verdad para creer en ella. Entonces, precisamente esta gracia y verdad fueron personificadas. Es decir, que Dios no nos dio gracia y verdad aparte de Jesús. Y eso es importante para nosotros entender. Usted no va a encontrar gracia de Dios, ni va a encontrar verdad de Dios fuera de Cristo. Él es la verdad, Él es la gracia de Dios para nosotros. Es decir, tanto la gracia como la verdad, y este es un punto importante que no debemos de olvidar, tanto la gracia como la verdad no es un poder esotérico, no es un conocimiento gnóstico que hay que alcanzar, sino que es Cristo mismo. Cristo mismo, Él es la gracia y la fuente de la gracia misma para nosotros, así como la verdad de Dios para nuestra salvación. Y porque Jesucristo, Él mismo, es la gracia de Dios para nosotros y la verdad de Dios para nosotros, por eso en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24, nos hacen la siguiente advertencia y nos dice lo siguiente. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías crucificados, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles necedad, mas para los llamados tanto judíos como griegos, el Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si se da cuenta, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios que nosotros hoy podemos alcanzar. Es Cristo, no es algo esotérico. Y lo digo porque hay personas, y obviamente aquí en El Salvador las hay, que piensan que la manera en que ellos pueden trascender o salvarse a sí mismos es alcanzar un cierto nivel de gnosis, un cierto nivel de conocimiento. Le voy a contar un ejemplo. Hace unas semanas atrás, yo estuve hablando acerca de la necesidad que hay en El Salvador a través del Evangelio de que haya buenos árboles para que haya buenos frutos y que no podemos pedirle a los malos árboles que nos den frutos buenos. Y entonces yo hablé que lo único que puede transformar a una persona es el Evangelio. Entonces vi una persona que no es atea, sino que él es gnóstico. Y él me escribió lo siguiente, él me dijo, no, lo que tenemos que eliminar es el púlpito en todo el mundo. Y entonces él me escribió lo siguiente, y él postea lo siguiente, y dice, interesante, dice, lo que nosotros tenemos que hacer es observar las minorías y observar el pensamiento de todos, y es de la sabiduría colectiva de una sociedad entonces que vamos nosotros a aprender y entonces vamos a conocer a Dios. Eso es lo que piensan los gnósticos, la sabiduría popular. Entonces él decía que hay que eliminar las iglesias, hay que eliminar los púlpitos y hay que eliminar a los pastores, porque nosotros somos tendenciosos al pretender pensar que la Biblia es verdad, cuando la verdad, dice él, se encuentra en el colectivo de toda una sociedad. Entonces, aparte, no fue ahí, una respuesta, hay algo ahí que uno tiene que entender con los que son así, que los que son gnósticos o ateos.
Si usted tiene paciencia, usted va a ver que ellos siempre tienen una falacia circular. Siempre cometen falacias circulares ellos, errores circulares. Su razonamiento es circular. ¿Por qué? Porque vengo yo y le escribió unas cosas, como una cascarita le puse, y otra vez volvió a opinar, y ya fue más contundente en su propio razonamiento, pero cometió un gran error. ¿Cuál error? Veamos dónde está el error de él. Él dice que es posible alcanzar sabiduría para salvación solamente en la sociedad. Y él me pone después, y para alcanzar esa colectividad de gnosis, de conocimiento, para salvación de la misma sociedad, y cambiar los árboles malos en árboles buenos, me pone, es necesario escuchar a las minorías, y es necesario escuchar a las mayorías, pero también a las minorías, a las comunidades de género, a los que apoyan la diversidad de género, a los que quieren abortar, y me pone otra lista más. Ok, ahí está el error de él. ¿Dónde está el error de él? Que su argumento él no lo puede sostener. Hay una falacia terrible lógica. Él dice, bueno, si la sabiduría está en la cultura, y para cambiar árboles malos a árboles buenos, para que den buenos frutos y el sabor cambie, vean con dónde está el error. Dice, hay que eliminar el púlpito, pero hay que escuchar a todos. ¿Ve usted el error? Hermanos, ven el error. Se los explico. Escuchar a todos, ¿a quiénes incluyen? Al púlpito. Pero él dice, no, eliminemos al púlpito, que es el 50%, 40% del salvadoreño, y escuchemos a todos igual, por igual. ¿Y el púlpito entonces? ¿Por qué no lo metes en eso? No sé si me doy a entender. Entonces, la tendencia de estas personas es manipular. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque ese es un salvadoreño. Son amigos suyos. Están en sus trabajos. Son gente con la cual usted hace negocios. Entonces, quiero que entienda que lo que está diciendo Juan es que la gracia y la verdad no es algo esotérico que podemos tomar y alcanzar. Es Cristo. ¿No debe entender, mi familia? Es Cristo mismo. Y tenemos que entender algo. La gracia, por tanto, y la verdad no pueden ser alcanzadas, solo recibidas. Porque Dios las entrega en la persona de Jesús. Hay una gran diferencia entre yo con mi esfuerzo poder alcanzar la gracia y yo con mi esfuerzo alcanzar el conocimiento para salvación, a que Dios me entregue la gracia y la verdad para creer en Él. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, tanto la gracia y la verdad no pueden ser alcanzadas, sino recibidas. Y esa es una concesión que Dios da precisamente a sus escogidos, solo a sus escogidos, precisamente por medio de Jesucristo. Por eso es que Romanos 9 es bien importante en este punto. Romanos 9, el versículo 16 y el versículo 18 dice así. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Así pues, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. ¿Y al que quiere qué? Endurece. O sea, no es porque tú te metas a estudiar, a escuchar la sabiduría popular, a escuchar los trovadores, las poetas de una sociedad, la cultura, las películas, que tú vas a adquirir gran conocimiento para salvación. No es estudiando una religión tampoco. No. La verdad no puede ser alcanzada, ni la gracia puede ser alcanzada, solo puede ser recibida, porque Dios la otorga. Hay una gracia en teología, obviamente hay muchas palabras interesantes en teología, y hay una palabra que se ocupa que es gracia general, que yo más bien le llamo bondad general de Dios, que es la gracia universal, o también se le llama así, o bondad universal como yo le llamo, que es, por ejemplo, dice la Escritura que Dios, el sol, lo hace salir cada día sobre ¿qué? Buenos y malos, justos e injustos. Es la bondad y la gracia de Dios general para todos. Pero la gracia salvadora solo puede ser otorgada a sus escogidos. Amén. Entonces, precisamente por eso es que Juan dice que de su plenitud tomamos gracia ¿qué? Sobre gracia. Pero es hasta que el Logos se encarnó.
hasta que el Logos vino, porque Él es la gracia y la verdad para nosotros, Jesucristo. Amén. Entonces, gracia sobre gracia, la frase gracia sobre gracia, habla de la superioridad de la obra de Jesucristo, la obra salvadora de Jesucristo, que es por gracia de Dios, en contraposición o por sobre la condenación efectiva que hace la ley. Porque Romano nos dice que la ley de Dios, la ley de Moisés, es buena, es santa y es justa hasta el día de ahora. Claro, porque es santa porque proviene de Dios. Es buena porque cumple su cometido. Usted comienza a leer el Decálogo y usted sabe que por su propio esfuerzo usted no puede cumplir eso. Usted siempre peca. La ley lo que hace es condenarte, decirte lo malo que tú eres. La ley fue dada para extorsionar al pecador y hacerle ver la necesidad de un salvador, de un sustituto, de alguien que lo represente ante el juez. Es lo que hace la ley. Entonces, gracia sobre gracia está hablando de la superioridad de Cristo sobre la gracia de la ley, sobre la efectividad que tiene la ley de condenarte. Es decir, si la ley te condena, Jesús te salva. Por lo tanto, Jesús es superior a la ley. Si la ley te dice que eres pecador, Jesús te perdona a través de su sangre redentora. Entonces, nosotros tenemos que entender de que si la ley entonces fue buena, justa y santa en condenar a los pecadores, en mostrarles su pecado y su necesidad de un Salvador, la gracia y la verdad acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús es superior, pues salva a quien la ley condena y perdona a quien la ley inculpa de pecado. Entendiendo eso, que la palabra gracia sobre gracia, la primera palabra gracia habla de Cristo sobre gracia, la segunda palabra gracia se refiere a la ley. Y vemos entonces estas dos palabras unidas, podemos encontrar que está hablando del Evangelio. Porque usted necesita verse como pecador, que es lo que hace la ley, para entonces entender que usted necesita un Salvador, que es lo que hace la primera palabra gracia. Ambas cosas aparecen ahí. Pero también usted necesita lo contrario. Cuando usted ve la gloria de Cristo y la santidad de Cristo, hasta ahí usted se puede dar cuenta de lo pecador que usted es. Porque resulta que usted se da cuenta que usted no es Dios y que usted es un simple mortal. Entonces, por eso es que gracia sobre gracia es el Evangelio en 3 palabras. Porque ahí está contenido, es resumido el Evangelio. Tú eres pecador, pero por sobre el pecado está la salvación en Cristo Jesús. ¿Me doy a entender, mi familia? Amén. Ahora bien, entonces, quiero que me acompañen a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y esta misma idea se encuentra, es decir, el concepto teológico de esta superioridad de la obra de Cristo por sobre la obra de la ley, le encontramos a 2 Corintios capítulo 3, con lo cual entendemos muy fuertemente lo que significa gracia sobre gracia. Dice el del versículo 1 al 3, para ponernos en contexto, dice así la palabra de Dios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos necesidad, como algunos, de epístolas de recomendación para vosotros o de vosotros? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque Pablo, en la segunda carta a los Corintios, él mismo nos comenta de que él estaba siendo acusado de ser arrogante y de querer admiradores por ambición. Es decir, es el mismo cuento que acusan a los pastores hoy en día. Exactamente igual. Que a él lo acusaban de que el ministerio apostólico lo hacía por dinero, por ambición. Y que él era tan codicioso que lo que él estaba buscando era dinero y ganar adeptos, admiradores. Y por eso lo acusaban de arrogante. Ahora, ¿dónde vemos eso? Para su casa, se lo comento, usted lo pudiera revisar en el capítulo 7, capítulo 10 y capítulo 11 de esta misma carta. Ahí Pablo habla precisamente de lo que él estaba siendo acusado y él hace una pequeña defensa de eso. Entonces ahí nos damos cuenta que lo estaban acusando de ambicioso o de codicioso y a la par de ser arrogante. Entonces, ¿cómo él responde? Versículo 1, él responde con un sarcasmo. Él está siendo sarcástico ahí, porque él dice,
¿O acaso tenemos necesidad como algunos, es decir, con los que le están acusando a él, de epístolas de recomendación para vosotros o de vosotros? Y entonces él comienza defendiendo su apostolado diciendo lo siguiente, versículo 2. Nuestra epístola sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Es decir, lo primero que él dice es, ustedes son nuestras cartas. Yo no voy a andar con cartas de recomendación como hacen los falsos, sino que mi defensa y mi carta son ustedes. Si alguien quiere saber que soy un verdadero apóstol, que los vean a ustedes, a los de Corinto. Y al observarlos a ustedes, ellos van a saber lo que yo les enseño a ustedes. ¿Ya? Simple. Ahora bien, pero en segundo lugar, él agrega algo bien importante, interesante, que es lo que va a desarrollar en todo el capítulo 3. Dice: siendo manifiesto que sois una epístola del Mesías ministrada por ahí está. nosotros. Fíjese bien, veamos el contraste. En el versículo 2, ¿cómo él comienza diciendo? La primera frase, ¿cómo él dice? Nuestra epístola, que dice el versículo 2, sois vosotros. Y él, ¿cómo le llama? Nuestra. Es decir, nuestra epístola, escrita en nuestros corazones. Pero en el versículo 3, él reconoce algo, que al final no la escribió él la epístola, sino que hay alguien que está trabajando en el corazón de los redimidos, y ese alguien es Cristo. Mire lo que dice el versículo 3, siendo manifiesto que sois una epístola ¿de quién? Ya no de nosotros. ¿Usted ve la corrección que hace Pablo? Él ya no dice ya no son nuestra. En todo caso, yo solo predico el evangelio, pero quien está haciendo la obra en ustedes, ¿quién es? Cristo. Ok, y es lo que viene a decir, sigamos leyendo, dice, ministrada por nosotros. ¿Nota usted? Es decir, Pablo está diciendo, yo los ministro a ustedes, pero quien está haciendo la obra, escribiendo en ustedes, es Cristo. Y entonces, pero oiga a lo que él ahora se va a referir. Una vez más, versículo 3, ahora completo, dice: siendo manifiesto que sois una epístola del Mesías ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas, que son corazones de carne. Y aquí viene a ser lo mismo que Juan hace el contraste en gracia sobre gracia. Porque cuando él dice, fíjese, dice, siendo manifiesto que vosotros sois una epístola del Mesías ministrada por nosotros. O sea, nosotros predicamos, pero ustedes son una carta que Cristo está escribiendo, no con tinta, sino por medio del Espíritu, ¿qué? Santo. ¿Y cómo le llama el Espíritu Santo aquí específicamente? ¿El Espíritu de quién? Del Dios vivo. Ahora bien, y vea usted el contraste que hace. ¿A quién él recuerda, Pablo? Dice, ¿no en qué? ¿A qué está citando? ¿A quién está haciendo alusión? A la ley. ¿Y a quién está poniendo por encima de la ley? A Cristo, que está cincelando en el corazón, por medio del Espíritu Santo, cada día. Y entonces, a partir de este momento, él va a hacer un contraste entre la ley, entre la obra de la ley y la obra de Cristo. Y va a poner gracia sobre gracia. Es decir, va a poner como superior a Cristo por encima de la obra de la ley. Una vez más dice, la epístola de Cristo son ustedes, porque Él está escribiendo a través de su Espíritu. Pero no en las tablas de una ley, no en las tablas de piedra, o sea, no a través de la ley, sino en tablas que son corazones ¿de qué? De carne. Entonces, en este pensamiento, ahora sí vamos a meternos de lleno al capítulo 3, y dice entonces, versículos 5 al 6, lo siguiente. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Okay, aquí Pablo lo que está diciendo es, miren, no soy yo el poderoso, no es que yo estoy haciendo algo extraordinario, no. Tenemos que entender que nosotros, nuestra suficiencia, es decir, si en ustedes hay algún cambio, no es por nosotros, sino que es por la palabra que les predicamos. Es la Biblia la que está generando un cambio en ustedes, no nosotros los pastores. En este caso, en el caso de Pablo, los apóstoles. Es la palabra. Entonces, es decir, la obra de Cristo. En ese sentido, ya dice entonces el versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, cuando dice, versículo final
la parte final del versículo 5, sino que nuestra suficiencia proviene ¿de quién? Hermanos, ¿de quién? De Dios. Mencionando a Dios, dice lo siguiente, versículo 6, el cual, es decir, Dios, el cual, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y aquí viene, una vez el contraste, mencionan nuevo pacto. Si menciona que hay un nuevo pacto es porque hubo un ¿qué? Un antiguo. Hace el contraste. Y por eso sigue diciendo, hoy somos ministros de un nuevo pacto. No de la ¿qué? De la letra, sino ahora del ¿qué? Del Espíritu, al que ya mencionó anteriormente. Y dice, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ok, veamos una cosa. Pablo lo que está haciendo aquí en este versículo es reafirmando que la obra de cambio o la obra de transformación en las personas es una obra de Dios, no es obra de hombres. Pero para esa transformación, Dios ocupa el evangelio predicado por hombres. Dios es el que transforma, pero usa hombres que prediquen el evangelio para que a través de la acción del Espíritu Santo sean transformados cuando crean en el evangelio. Ahora bien, yo le pido a ustedes, versículo 6, véanlo ustedes y me responden lo siguiente. ¿Cómo Pablo le llama a estos ministros? ¿Cómo le llama? ¿Ministros qué? Competentes. Es decir, que han adquirido habilidad, han adquirido algo que los hace competentes, pero de un nuevo ¿qué? Pacto. Ahora, ¿cuál es el nuevo pacto? Digan conmigo, no de la letra. Es el nuevo pacto, no es un pacto de la letra. En otras palabras, se está refiriendo a la ley de ¿quién? De Moisés. Entonces, si no, este nuevo pacto que no es de la letra, ¿de quién es? Luego, ¿qué dice? ¿De quién es? Del Espíritu. Y ahí se está refiriendo a Jesucristo. Ya lo mencionó en los versículos anteriores y si me tiene paciencia lo vamos a ver al final del capítulo, que menciona que está hablando de Cristo. Entonces, lo que vemos hasta este momento es que Pablo está poniendo otra vez los dos ministerios, el ministerio de la ley y el ministerio de Cristo. Y ahorita él va a demostrar que el ministerio de Cristo es sobre el ministerio de la ley. Gracia sobre gracia. Lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué Pablo aclara que el nuevo pacto no es de la letra, sino que es del Espíritu? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que lo ocupa? ¿Por qué? ¿Qué dice al final? ¿Por qué? ¿Por qué el ministro, por qué él como apóstol no es un ministro de la ley de Moisés, sino que es un ministro del nuevo pacto que es en Jesucristo? ¿Por qué? Porque la letra tiene un ministerio. ¿Qué ministerio tiene la letra? Dice él. ¿La letra qué hace? Te mata. Entonces no es un ministro de la letra ya, sino que ahora es un ministro del Espíritu, porque ¿qué hace el Espíritu? Vivifica. ¿Qué hacemos nosotros cuando le predicamos el evangelio a nuestros hijos? ¿Lo estamos matando o estamos proveyéndole la posibilidad de que tomen vida? Entonces, ¿somos ministros de la ley o somos ministros del evangelio? De vida, claro. Entonces, Pablo, por eso, aquí, él está llamando al ministerio del Antiguo Testamento un ministerio de muerte, un ministerio que mata. Porque para eso es la ley. La ley fue dada para condenar, no para salvar, para hacerte ver muerto, no para hacerte ver vivo. La ley fue dada para darte sed espiritual de un Salvador. Pero en el nuevo pacto, en el del Espíritu del Dios vivo, el Espíritu da vida. Dios te perdona, Dios te salva, Dios te restaura y te da vida. ¿Qué ministerio superior? Hermanos, ¿qué ministerio superior? Y entonces Pablo, en lugar de ocupar la palabra gracia sobre gracia, ¿sabe qué palabra va a ocupar? Gloria sobre gloria. Pero es la misma idea. En el siguiente versículo. Y él viene a decir ahora, va a demostrar que la gloria del ministerio de Jesús es superior a la gloria que tiene el ministerio de muerte, porque es un ministerio. Veamos, dice el versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanece. Ok, hagamos una pausa aquí. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Ok, ¿cómo le está llamando Pablo a la ley? ¿Ministerio de qué? De muerte. Por eso la letra mata. Un ministerio de muerte. Está hablando de la ley específicamente. Pero dice algo. Dice, y si este ministerio de muerte grabado con letras de piedra, hablando del decálogo específicamente, fue con gloria, ¿fue con qué? Claro. ¿Por qué con gloria? Bueno, dice, tanto que, es decir, Dios le dio esto a Moisés y fue tan glorioso que se lo diera, que Moisés cuando bajó venía con su rostro resplandeciente, que tuvo que ponerse un velo. Eso está demostrando que la ley no es algo malo. La ley provino del mismo Dios. Es santa, justa, buena, gloriosa. Hubieron truenos, relámpagos. Es decir, que de alguna manera, a través de la ley, se pueden conocer ciertas perfecciones o atributos divinos, como a alguna persona le gusta llamar. Atributos o profesiones divinas, algunas se conocen en la ley, como la ira, por ejemplo, de Dios, como la justicia de Dios, como que Él no tiene por inocente al culpable. Son atributos justos, santos y buenos. Pero entonces viene y va a ser el contraste ahora el apóstol Pablo. Versículo 7 una vez más y de un solo el versículo 8. Dice una vez más el versículo 7 y el 8. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanece, ¿cómo no será con más gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo no será superior, con más gloria, el ministerio de quién? Del Espíritu que salva. Gloria sobre gloria. Gloria sobre gloria. Y si no me cree, lea el versículo 9 y el versículo 10. Porque si en el ministerio de condenación... Ok, ¿cómo le vuelve? Aquí ya cambia. ¿Cómo le llama ahora a la ley? De condenación, porque para eso fuera para condenarte y matarte. Ok. Pero si en el ministerio de condenación hay ¿qué? Gloria. Ok, perfecto. ¿Qué dice? Mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. ¿Cómo le llama ahora al ministerio del Espíritu de vida? De justicia, porque es lo contrario, ¿no? Si la ley te condena, ¿Cristo qué hace? Te justifica. Contrarios, opuestos, contrastes, gloria sobre gloria, gracia sobre gracia. Todo el tiempo están haciendo esto. Pero entonces, sigamos leyendo. Todavía dice mucho más. Pues aún lo que fue glorioso, no es glorioso en esta parte, a causa de la gloria que lo sobrepasa. Vean para acá. Dice, pues aún lo que fue glorioso, hablando de la ley, no es glorioso ya cuando. En esta parte, ya ahora, ya no es gloriosa. ¿Por qué? ¿A causa de qué la ley ahora ya no es gloriosa? ¿A causa de qué? ¿De la gloria de quién? Que lo sobrepasa. Gracia sobre gracia. Gloria sobre gloria. Sobrepasa. Es tan glorioso el ministerio de Cristo que opacó por completo al ministerio de la ley. A quien la ley condena, Jesucristo salva. A quien la ley mató o mata, la letra, Jesucristo le da vida. Entonces la gloria de Cristo sobrepasa la gloria de la ley. La gracia vista en Cristo sobrepasa a la gracia vista en la ley. Y si aún así no nos queda claro, versículo 11. Porque si lo que tenía que ser abolido pasó por medio de gloria, Es decir, la ley, mucho más permanecerá en gloria lo que permanece. me encanta, me encanta. Mucho más permanecerá en gloria lo que ¿qué?
Lo que permanece, porque lo otro era para pasar. Entonces, ya viene a hacer su resumen y va a llegar a una conclusión. Vamos a leer un texto que no lo vamos a explicar porque va a llegar a una conclusión y nos interesa la conclusión. Entonces, solo voy a leer, léeme de corrido del 9 al 11 una vez más. Vamos a leer de corrido los 3 versículos. Porque si en el ministerio de condenación hay gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Pues aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, a causa de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que tenía que ser abolido pasó por medio de gloria, mucho más permanecerá en gloria lo que permanece. Lo que permanece, que es Cristo. Ahora bien, sigue diciendo el versículo 11. ¿Qué dice del versículo 12 al 16? Yo lo leo, dice: así que, teniendo tal esperanza, somos muy osados. Y no como Moisés, una vez más citando la ley, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran los ojos en el fin de aquello que había de acabarse. Pero el entendimiento de ellos fue embotado, porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo no descorrido, que por el Mesías es que quitado. Y aún hasta el día de hoy, siempre que es leído Moisés, es decir, la ley, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando alguno se convierte al Señor, ¿qué pasa con el velo? Se va quitando. Y se ve la gloria que tiene el ministerio de Cristo versus la gloria que tenía el ministerio de condenación. Por eso es que ante la lectura del antiguo pacto, sin el evangelio, hay un ministerio de muerte y de condenación todo el tiempo. Pero cuando tú crees en el evangelio y te conviertes al Señor Jesucristo, el velo se va quitando. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se va quitando el velo? Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Porque el Señor es ¿qué? El Espíritu del que viene hablando todo el capítulo. Ministerio del Espíritu de vida, el ministerio del Espíritu, el Espíritu da vida. Aquí dice, porque el Señor es ¿quién? Este Espíritu del que él viene hablando. Recuerda que es un Dios triuno. Entonces, por eso es que todo Corintios 3 está hablando de la superioridad de Cristo por encima de la ley. Gracia sobre gracia, gloria sobre gloria. Así que, cuando Pablo le llama al ministerio del Espíritu, el Espíritu del Dios vivo, se está refiriendo también a Jesús. Hermanos y hermanas, entendamos esto esta noche. La gracia salvadora no es algo que sale de Dios como algo externo a Él. La gracia salvadora tiene un nombre, porque encarnó. Su nombre es Jesús el Cristo. Amén, hermanos. Él es el ministerio de vida. Él es el que imparte vida. Mientras que la ley lo único que hace es hacerte ver la clase de muerte con la que naces muerto. La letra te mata, pero Jesús te da vida. Esto es gracia sobre gracia, gloria sobre gloria. Es un contraste, se da cuenta usted, pero no de conceptos. Es un contraste de ministerios, en donde Cristo es superior a la ley, por cuanto salva al condenado por ella. Quiero que veamos el siguiente gráfico para poder ya cerrar y entender todo lo que hemos hablado esta noche y el domingo pasado. Lo que está haciendo los dos textos, tanto el de Juan como el de Corinto, es un contraste. En la primera línea usted va a encontrar lo que dice Juan. Usted ve la columna de la izquierda en el cuadro azul. Dice Juan 1, 16 al 17, lo que habla, cuando dice gracia sobre gracia. ¿Dónde sale esa frase? Gracia sobre gracia. La primera vez que aparece gracia, está hablando, dice, de la obra ¿qué? ¿Qué dice, hermano, la primera flechita? ¿La obra qué? Salvadora de Cristo. La primera palabra gracia se refiere a la obra salvadora de Cristo. Pero luego dice sobre, es decir, que lo pone en contraste. ¿En qué? A la otra palabra gracia. Según Juan 1, 16 al 17, esta segunda palabra gracia, ¿a qué se refiere? A la obra acusadora y condenatoria ¿de quién? De la ley. Pero lo mismo hace exactamente 2 Corintios 3. Y lo vamos a demostrar. En el versículo 6
se le llama a la gracia salvadora, es decir, a Cristo salvando, a la misma obra salvadora de Cristo, ¿cómo se le llama? El Espíritu que ¿qué? Que da vida. Y lo pone en contraste con la letra que ¿qué? Que mata. En el versículo 7 al 9, a esta obra salvadora de Cristo se le llama de dos maneras. Ministerio de ¿quién? Del Espíritu, y se llama ministerio de la justicia. Pero el ministerio del Espíritu se le llama así porque lo pone en contraste con el ministerio del ¿qué? De la muerte. Y cuando le llama el ministerio de la justicia es porque lo pone en contraposición contra el ministerio de condenación. ¿Esto no es de entender, hermanos? Perfecto, ¿no? Ahora, versículo 7 al 11, una vez más, algo más. Pero ya menciona la palabra gloria. Y entonces dice, a esta misma obra salvadora de Cristo se le dice que es una gloria permanente y que sobrepasa otra gloria. ¿Cuál gloria? La gloria que ya no lo es ahora porque ha sido superada. Entonces, hermanos, gracia sobre gracia, la frase gracia sobre gracia, habla y confirma la contraposición de estos dos ministerios. El de la vida por el ministerio de la muerte. La superioridad del perdón sobre el ministerio de condenación. La superioridad de Cristo, el Espíritu que da vida, sobre la ley o la letra que mata. Así que gracia sobre gracia es el Evangelio en 3 palabras. Porque encontramos en estas 2 palabras que tú eres un pecador, pero que Jesús es el Salvador. En estas 2 pequeñas palabras, las 3 palabras, encontramos que Jesús gloriosamente es el Dios encarnado, Dios Salvador, y que nosotros somos pecadores necesitados de ese Salvador. Ambos ministerios son requeridos. Es como una moneda que tiene 2 caras. Por un lado está la ley y por otro lado está Cristo. Es lo que está hablando acá. Ambos ministerios son requeridos para ser conscientes que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador, como para también entender que Jesús es ese Dios Salvador único y verdadero, unigénito del Padre. Amén. Entonces, ahora bien, solo quiero mencionar algo interesante que dice el versículo 17 de 2 Corintios 3. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí, ¿qué hay? Ok, ¿sabe qué está diciendo el versículo? Que solo en Cristo, que si solo en Cristo hay libertad, significa que entonces todos los seres humanos sin Cristo son esclavos de sus propios pecados. En otras palabras, Pablo está dando por entendido de que todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente y que el único medio o persona que nos salva, su nombre es Jesús. Donde está Jesús, ahí hay libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. No es que dejamos de pecar, no, es que ya no somos esclavos del pecado. Entonces, significa esta pequeña frase, significa que nosotros nacemos condenados y vivimos creyendo y hablando mentira. Y que no hay manera de obtener salvación y libertad de la esclavitud del pecado que no sea en la gracia y en la verdad que encontramos en la persona de Cristo Jesús. Jesús es Dios Salvador. Y donde Él está, allí hay libertad. Ahora, para nada más concluir, hay 2 implicaciones. Si hemos entendido el mensaje de esta noche, el estudio bíblico, hay 2 implicaciones para nosotros como cristianos hoy. Número 1, tenemos que entender que la culpa del pecado destruye a las personas, mientras que la gracia de Cristo te libera de esa culpa. Cuando Cristo te salvó, hay una doctrina que nosotros encontramos en la Escritura que se le llama la doctrina de la justificación. La justificación nos dice de que cuando Cristo te salvó, cuando tú creíste en Él por gracia de Dios, Dios te justificó por la sangre derramada por Jesús en la cruz. ¿Qué es que Jesús te justificó? Significa de que si la ley te condenaba, hoy Dios te ha declarado justo. Es decir, no culpable. La ley te condenaba, pero hoy Jesús te dice que no eres culpable de pecado. ¿Por qué? Porque Él pagó
por tu culpa. ¿Por qué se dan las condenas? Aquí hay varios abogados, está el pastor Carlos que es abogado. ¿Por qué hay condenas? ¿A quién se condena? Al culpable. ¿Y para qué se le condena? ¿Para que pague el qué? El delito, para que pague su culpa. Varios años, meses, lo que sea. Puede ser dinero. ¿Pero qué hizo Jesús entonces? Jesús con su sangre, ¿qué hizo? Pagó. ¿Nuestra qué? Culpa. Entonces los que creen en Jesús son ¿qué? Justificados. El juez te dice, ya no eres culpable. ¿Cómo? Pero yo cometí el delito. Sí, yo sé que cometiste el delito. Pero alguien ya pagó tu culpa. Ya pagó los años que tú merecías estar ahí. ¿Y quién? Jesús, en el quien tú has creído. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si tú entiendes la doctrina de la justificación, ¿sabes qué va a pasar? Que todos los días con tranquilidad, pero con pesar, vas a ir a confesarle todas las noches tus pecados a Dios que cometiste durante el día. Vas a ir a confesar y decirle, Señor, soy pecador. En la confianza de que por la sangre de Jesús en la cruz, por esa obra expiatoria, tú has sido ¿qué? Justificado. Por lo tanto, ahora tú puedes confesar tus pecados a Dios. Y tú vienes y dices, Señor, yo he pecado. Y también implica algo muy importante para las relaciones matrimoniales y para las relaciones en general entre nosotros. Cuando venga una persona y te acuse por tus pecados pasados, los cuales Dios ya te perdonó, y te siga diciendo cosas como, ya ves, tú nunca has cambiado, siempre sigues igual, que no sé qué. Tú tienes que afirmar tu corazón y tu mente con que tú ya eres ¿qué? Justificado. Ya. Sí, yo tuve una vida pasada, usted podría decir, sí, pero Cristo ya me la perdonó. Así que si tú me vas a seguir acusando, pues bueno. Pero yo sé que Cristo ya me perdonó porque yo le pedí perdón a Dios por eso. Me voy a entender, mi familia. Pero también lo contrario. No acuse a un hermano cuyos pecados ya fueron perdonados por el Señor. Ya no juzgue por los pecados pasados de alguien a quien Dios ya perdonó. Porque Dios a él ya lo justificó, no lo ve como culpable. Algo que tal vez usted hace con su esposa, con su esposo, con sus padres o con sus hijos o con sus pastores o con su jefe cristiano. Amén. Amén. Y segunda implicación, digan conmigo, la salvación es monergista. Hermanos, digan conmigo, la salvación es monergista, pero la santificación es sinergista. Mono significa uno y erg es una unidad de fuerza o de energía. Entonces, cuando decimos que la salvación es monergista, significa que solo uno trabajó, es decir, Dios. Usted no se salva porque usted coopera con Dios para que Dios lo salve a usted. No. No. Es lo que quieren los arminianos. No, que por obras se salvan. No. La salvación es monergista. Es decir, que el Dios triuno trabaja por usted, Dios le envía, Dios lo regenera, es decir, lo hace nacer de nuevo, le da el don de la fe para que, escuchando el evangelio de Jesucristo, crean en Jesús como Dios Salvador y sus pecados les son perdonados. ¿Quién hizo todo? Dios. Pero, una vez usted es creyente, usted sí debe de cooperar con Dios para su santificación, ya no para salvación, sino que porque ya es salvo. La santificación diaria es sinergista. Y por eso está la cantidad de mandamientos en el Nuevo Testamento que le dice que tiene que tomar su cruz cada día y seguirlo. Una pregunta, ¿quién debe tomar la cruz? ¿El Espíritu Santo por usted o usted el redimido? Usted el redimido. Es sinergista. La palabra sin significa junto con. Entonces, en la santificación, usted tiene que esforzarse en la gracia de Dios. Esforzarse en la gracia. Ya Dios le dio el poder para hacer la voluntad de Dios. O ahora usted puede dejar a un lado la tentación. Usted puede decirle a sus cheros, no. No, mira, chupaco, no. Mira, salgamos, no. Usted ya tiene ese poder. ¿Y cuál poder, pastor? Un poder tipo los Power Rangers. No, se llama gracia.
Se llama el Espíritu Santo, que lo redarguye a usted de pecado todos los días. Pero quien debe de renunciar al pecado, quien debe de arrepentirse y quien debe de alejarse de la tentación es usted. Amén. Amén, hermanos. Así que 3 cosas le recomiendo a usted nada más para concluir ya en su santificación diaria. Niéguese a sí mismo cada día, es decir, pague el precio por seguir a Cristo. Número 2, como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé. Usted sabe a qué se refiere esa frase. Ahí mismo lo dice en Josué. Es leer la palabra, estudiar la palabra y obedecer la palabra. Eso es esforzarse y ser valiente. A los que hacen la palabra, a los que obedecen la Escritura, se les llama valientes en el Antiguo Testamento. Esfuérzate, sé valiente es lee, estudia, entiende y practica y vive y obedece la palabra. Y en tercer lugar, hermano, congréguese en su iglesia local, crezca en su iglesia local, y para eso le ofrecemos o el proceso crece o el discipulado. Crezca en su iglesia local. La santificación es sinergista. ¿Es qué, mi familia? Sinergista. Tiene que sudar la camiseta, hermano, ocupando la gracia del Señor. Amén. Amén, hermanos. Sí, no hay tal cosa como voy a crecer viendo televisión, ¿verdad? Voy a crecer espiritualmente leyendo cosas o viendo televisión o estando en internet todo el tiempo. Eso es mentira. Se crece con el cuerpo, le hace Efesios 4. Al lado del cuerpo. Amén. Así que gracia sobre gracia es el Evangelio en 3 palabras. Vamos a orar.